Cordial saludo a todos y todas. Bueno, de antemano esperamos que se encuentren muy bien en sus casas y demás. A continuación, la dinámica que se va a llevar a cabo es muy sencilla. Vamos a hacer una presentación, es a cargo de Juan Guillermo López y mi persona, Juan David Pertús, acerca de formas de economía diversas, competitividad. Lo primero que se hará es la presentación de unas diapositivas. Claro, a medida que van pasando iremos explicándolas. Posterior a ello hay un video un poco más interactivo y finalizando ya un formulario, preguntas con respuestas de opción múltiple, muy sencillas, así que vamos a ello. Formas de economía diversas y competitividad, Juan Guillermo López y Juan David Pertús. Bueno, este es el orden que tiene la presentación. Definiciones: pobreza, desigualdad, economía diversas, básicamente como para que estemos en la misma sintonía, sepamos de qué está hablando, cómo se entiende la pobreza, cómo se mide, cómo se entiende la desigualdad, cómo se mide, qué son las economías diversas y cuáles son principalmente en Latinoamérica. Luego presentamos básicamente un estudio que se hizo en algunas ciudades de Latinoamérica, especialmente en Chile, acerca de la relación que existe entre la estructura productiva, que son algunos sectores económicos en el mercado formal, y la relación que ésta tiene con variables socioeconómicas, pobreza y desigualdad. Luego hay unas conclusiones preliminares. Luego está la forma de producción de desigualdad social, o formas más bien de producción de desigualdad social. Tugurio, situación educacional, violencia, género, como a través de todos estos factores, digamos que no solo se manifiesta la desigualdad social, sino que se produce. Y bueno, ya unas conclusiones finales. Empecemos entonces con la pobreza, cómo se entiende esta, cómo se mide. Para esto queremos aclarar que utilizamos básicamente la definición que usa la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, si bien la pobreza tiene múltiples manifestaciones, una de sus expresiones más evidentes es la falta de recursos monetarios. Entonces, se expresa principalmente a través de estos recursos y por ello es muy habitual cuantificar la magnitud de la pobreza a partir de la insuficiencia de ingresos. Entonces, por eso, lo mismo que utilizamos aquí es la cantidad de ingresos que tiene un hogar o una familia. Bueno, aquí no hay mucho que decir, esto no tiene pierde. Yo creo que lo que más nos interesa es cómo se mide la pobreza. Entonces, con el mismo enfoque de la ONU, lo que hacemos es mirar cuando el ingreso de una persona se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, pues esta persona se considera como pobre. Cuando no está, pues se considera como no pobre. Pero ¿qué es la línea de la pobreza? Es el monto mínimo necesario para satisfacer sus necesidades esenciales. Entonces, para la obtención de este monto, se establece el costo de una canasta básica de alimentos que abarca los bienes que cubren las necesidades nutricionales básicas o esenciales, y a este monto se le agrega el monto requerido por una familia para satisfacer las necesidades básicas no alimentarias. Se suma esto y de calcular el valor total de la línea de la pobreza. En pocas palabras, pobre, aquel que está por debajo de la línea de la pobreza, es decir, que no tiene el monto mínimo necesario para satisfacer sus necesidades esenciales, y no pobre, aquel que tiene este monto mínimo. Seguimos con desigualdad. La desigualdad es la diferencia de ingresos, o también se cuantifica en los ingresos que hay entre distintos grupos sociales. Comúnmente, el grupo social más alto y el grupo social más bajo con menores ingresos. Entonces, esto es lo que consideramos desigualdad, esa diferencia que encontramos entre estos dos grupos sociales. Pero la desigualdad no solo hace referencia a los ingresos. También se abarca la diferencia en cuanto a la expectativa de vida, la facilidad de acceso a los servicios de salud, la facilidad de acceso a la educación de calidad o a la educación como tal, y la facilidad de acceso a los servicios públicos. Entonces, a partir de todas estas variables también podemos medir o representar la desigualdad. Ahora, ¿cómo se mide la desigualdad? También nos interesa mucho. Coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por un estadístico italiano llamado Corrado Gini. Bueno, es un número que va entre 0 y 1,
cuando 0 es la perfecta igualdad, todos tienen los mismos ingresos o todos tienen la misma facilidad de acceso a educación, todos tienen la misma facilidad de acceso a servicios públicos o a salud, lo que sea. Y 1 pues es a la perfecta desigualdad. Entonces es donde una persona o un grupo social tiene todos los ingresos o tiene las mayores facilidades y los demás pues ninguno. Entonces, en conclusión, 0, pues la diferencia es igual a 0, no hay diferencia entre grupos sociales. Y 1, la diferencia es máxima, hay mucha diferencia entre el grupo social que acumula todo o acapara todo y los que no acaparan nada. Sigamos con economías diversas. Este es un concepto un poco más complejo, pero vamos a tratar de, reducirlo de tal forma que se entienda de manera muy clara. Y proponemos entender la economía como un ensamblaje de múltiples prácticas, valores, relaciones, saberes, gente y cosas. Esto significa que debemos reconocer la existencia real de una multiplicidad de economías que incluyen, pero no se limitan al capitalismo y al mercado. Lo cual significa que debemos reconocer o abarcar que hay economías comunitarias, que hay economías emergentes, pero que estas no son necesariamente marginales, que están condenadas al fracaso básicamente, sino que pues en muchas ocasiones algunos autores lo que utilizan es el término de alegalidad, es decir, no son ilegales, sino que están por fuera del marco jurídico que se reconoce como normativo o que hace que las economías sean formales o que estén dentro del concepto de capitalismo o mercado formal. Un ejemplo de ello son las economías comunitarias. Esto se define como prácticas económicas que sustentan la vida y mantienen el bienestar directamente. Es decir, el excedente se genera de la misma comunidad y el usufructo se queda en la misma comunidad. Entonces, se distribuyen los excedentes para el mantenimiento material y cultural de las comunidades. Digamos que se reduce como tal toda esta cadena de intermediarios y todo aquello que se produce se queda ahí en los mismos productores. Veamos aquí de manera un poco más gráfica, la metáfora del iceberg. Claro, tenemos una montaña de hielo en donde lo que se ve hace referencia precisamente al mercado y el capitalismo o aquellas economías formales, y lo que no se ve pues hace referencia a la informalidad, las economías comunitarias, el microtráfico, autocultivos, y todo esto compone lo que serían las economías diversas. Entonces lo que se entiende como diversificar la economía es precisamente reconocer la existencia de múltiples economías que incluyen, pero van más allá del capitalismo y el mercado, ¿sí? Entonces, esto trae un montón de implicaciones un poco más conceptuales, que es básicamente que el concepto de economía no se reduce a las fuerzas del mercado y demás, pero no abordaremos esto en esta presentación y pues entenderemos esto de economías diversas como todas estas economías que no solo se reducen al mercado y el capitalismo y las transacciones formales, sino que también pues incluyen todas las economías comunitarias, autocultivos y demás. En conclusión, pasamos ahora al estudio que les había mencionado: relación entre la estructura productiva y variables socioeconómicas. Entiéndase estructura productiva como sectores formales de la economía, principalmente manufactura y servicio, ya que digamos que muchos autores coinciden en que estos dos sectores, la manufactura y los servicios, son los motores principales de la economía. Aún no hay un consenso total, dado que llegado a un punto, digamos que la participación en el PIB del sector de la manufactura disminuye, mientras que la de servicios aumenta, pero pues esto que depende muchísimo de particularidades de la unidad de análisis. En este caso, la unidad de análisis que se lleva a cabo en el estudio es la ciudades chilenas, algunas latinoamericanas, pero principalmente en Chile. Y las variables socioeconómicas que se analizan son la desigualdad y la pobreza. Por eso, pues, la definición que se llevó a cabo anteriormente. ¿Por qué la pobreza y la desigualdad? Bueno, en este estudio se afirma
que los problemas más graves a los cuales se enfrentan y se van a seguir enfrentando los habitantes de las ciudades latinoamericanas comprenden la escasez de recursos financieros, la falta de oportunidades de empleo, el aumento de número de personas sin hogar y de asentamientos de precaristas y el incremento de la pobreza, además del desequilibrio creciente entre ricos y pobres, es decir, la desigualdad. Entonces, el enfoque que se lleva a cabo en este estudio es muy interesante, dado que pues se afirma que casi siempre los autores lo que hacen es establecer una relación entre, digamos, la estructura productiva, los sectores económicos y el crecimiento económico de la unidad de análisis, bien sea nación o ciudad, pero digamos que se deja de lado las variables socioeconómicas, que son las más importantes. Entonces, cuando yo establezco la relación directa entre estructura productiva y crecimiento económico, pues no sé qué está pasando con la desigualdad, no sé cuáles son los sectores de la población que realmente está creciendo, si toda mi población está teniendo un crecimiento económico, o si son solo algunos y de alguna u otra forma estoy generando más pobreza y más condiciones de desigualdad. Para ello, lo que se hace es una relación entre la estructura productiva y las variables socioeconómicas, con el objetivo de que se conciba el crecimiento económico como un medio para reducir las variables socioeconómicas, en este caso pues para reducir la pobreza y la desigualdad que se establece como el fin. Entonces esto es muy importante, ya no se deja aislado el tema de la pobreza y la desigualdad, sino que este crecimiento económico es precisamente no para intensificar las condiciones de pobreza y desigualdad, sino para reducirlas. Es el mejor medio para reducir las condiciones de pobreza y desigualdad. Esto es muy importante. Entonces, crecimiento económico, medio, reducción de variables socioeconómicas, pobreza y desigualdad, fin. Ahora vamos, como bien se dieron cuenta, la variable fundamental al momento de entender la medición de la pobreza y de la desigualdad es el ingreso. Y el estudio también hace una mención de 3 factores principales que inciden en la diferencia de salarial, es decir, o los ingresos de los hogares. Esto es muy sencillo. Pues la productividad del sector, qué tanto se demanda, qué tanta oferta tengo, como todas estas condiciones de productividad. Normalmente este es el factor que más incide en el ingreso laboral, en el salario. Si estoy dentro de un sector que tiene mucha productividad, del cual se está demandando mucho, pues normalmente lo que ocurre es que se aumenta el salario. 2, las condiciones laborales. Aquí el autor argumenta que estas condiciones laborales lo que permiten es que se aumente el ingreso laboral, dado que yo permito agremiar los trabajadores. Estos gremios lo que hacen es luchar por unas mejores condiciones laborales, reducir las horas de jornada laboral y demás, y pues esto a fin de cuentas se traduce en un mejor salario o ingreso. Y por último, tercero, tenemos la estructura familiar. Esto es muy sencillo, dado que pues del número de integrantes que tenga la familia pues va a depender el monto que le corresponde a cada uno. Si bien yo tengo una familia muy grande, es decir, 5 personas y los 5 son económicamente activos, los 5 trabajan, pues la suma total del ingreso del hogar va a ser dividida entre las 5 personas, pero suponiendo que yo de igual forma tengo una familia de 5 personas, pero solo 3 de ellas son económicamente activas, pues igual el número de personas es lo más importante para saber cuánto del ingreso le corresponde a cada uno de los integrantes. Bueno, ahora sí entramos a mirar las gráficas. Esta es la gráfica 1. Coeficientes de estimación sobre la tasa de pobreza. Bueno, aquí es muy importante aclarar que nunca se establecen los mecanismos causales que hay en la correlación. Es decir, hay una relación, efectivamente pasa algo en la pobreza y en la desigualdad con estos sectores económicos, pero nunca se establece alguna dirección. Es decir, puede que la industria de metales básicos disminuya la tasa de pobreza, como puede que los niveles bajos de pobreza aumente la participación en la industria de metales básicos.
Entonces, hecha esta aclaración, entramos a mirar la gráfica. Tenemos que la extracción de carbón, por ejemplo, tiene mucha relación con los niveles en la tasa de pobreza. Esto pues veamos que es un periodo de 21 años, desde 1998 hasta 2013. Aquí vemos también que la mayoría de los sectores tienen correlación positiva. Es decir, cada que aumenta la participación en el sector, aumenta la tasa de pobreza, a excepción de 2 sectores. De 9 sectores que estamos analizando, solo 2 tienen correlación negativa. Ahora también hacemos la salvedad de que estos son sectores de la economía formal. Por eso se dice que componen la estructura productiva, porque son únicamente dentro de la formalidad. Entonces, como bien lo mencionamos ahorita, la industria de metales básicos tiene un coeficiente de correlación bastante alto, un poco superior a las 2 unidades, que incluso es mayor que la correlación que se encuentra positivamente con la tasa de pobreza. Es decir, aquí los dos extremos son extracción de carbón, que genera o se produce a partir de mucha pobreza o genera mucha pobreza, y industria de metales básicos. Pero vemos que la correlación más alta, bien sea positiva o negativamente, en este caso es negativamente, es la industria de metales básicos. Por correlación más alta me refiero básicamente a un coeficiente de correlación mayor. Bueno, igual ahí están los otros sectores: servicios recreativos y culturales, evidentemente correlación negativa, servicios sociales y comunitarios y relacionados, correlación positiva, servicios personales y domésticos, correlación positiva, pesca, correlación positiva, fabricación de madera y productos de madera incluidos muebles, positiva, industria de textiles, de prendas de vestir y de algodón, correlación positiva, seguros, correlación positiva. Claro que tenemos un error, si ven la línea de error es mucho mayor que los otros sectores, y extracción de carbón también positiva. Bueno, espero que se tomen el tiempo necesario para mirar la gráfica, todo el tiempo que ustedes quieran, y seguimos con la gráfica 2, que ya no es pobreza, sino coeficiente de Gini, es decir, desigualdad. Bueno, aquí tenemos digamos que una definición un poco ambigua de lo que son otras industrias manufactureras, porque aquí se refieren básicamente a las industrias manufactureras que no están dentro de la gráfica. Igual otras industrias manufactureras tienen la mayor correlación negativa, es decir, entre más industrias manufactureras, pues menos desigualdad tenemos. Sanidad y servicios similares también está correlacionado de manera negativa. Digamos que en esta sí como que es un poco obvia, ¿no? Es decir, cuando yo aumento la sanidad y los servicios similares como acueducto, alcantarillado básico, pues evidentemente lo que voy a obtener es una reducción de la desigualdad, porque estos servicios pues están disponibles comúnmente y ojalá de manera equitativa para toda la sociedad. Restaurantes y hoteles, esta sí es muy curiosa que tengan una correlación negativa, pero bueno, ahí está. Administración pública y defensa, correlación negativa, y de aquí para adelante empezamos con los sectores de correlación positiva. Servicios personales y domésticos tiene una correlación positiva, es decir, entre más aumenta la participación en este sector, más desigualdad tengo. Industrias de textiles y prendas de vestir y algodón, al igual que en la pobreza, tiene correlación positiva. Instituciones financieras, digamos que aquí se hace mucho énfasis porque el autor argumenta que este es uno de los sectores, pues claro, hace parte del sector de servicios que más aumenta tanto la pobreza como la desigualdad en las ciudades. Y tenemos electricidad, gas y vapor, y por último seguros. Los seguros también hace parte del sector servicios. Bueno, aquí está la gráfica entre estructura productiva y desigualdad. Espero también tengan el tiempo de observarla, el tiempo suficiente para entenderla. Reiteramos, y como bien ya lo habíamos dicho, no hay mecanismos causales. Entonces tenemos básicamente lo que entra y lo que sale, pero no sabemos qué pasa ahí dentro. Entonces, si bien vemos, por ejemplo, en la gráfica de pobreza,
que la industria de metales básicos se correlaciona de manera muy negativa, es decir, tiene mucha correlación negativa, un coeficiente bien alto, y nosotros vemos precisamente que incluso no solo en las zonas periféricas, sino en algunas zonas deterioradas del centro de las ciudades, hay muchos talleres, hay muchos talleres de vidrios, de barandas de metales básicos, de metales pesados básicamente. Pero no sabemos qué es lo que pasa ahí. Según nuestro criterio, para establecer un poco más los mecanismos causales, se necesita hacer una investigación de tipo un poco más cualitativo. ¿Por qué las ciudades o en los sitios de las ciudades en donde hay industrias de metales básicos hay menor desigualdad? ¿Por qué las personas que habitan estos sitios optan por ese sector de la economía? Igual, como el autor lo menciona, él deja el establecimiento de los mecanismos causales para futuras investigaciones, y esto nos lleva a, digamos que las primeras conclusiones preliminares que se sacan del ejercicio. Muy importante, precedente para la toma de decisiones en políticas públicas. Esta es una cita textual del autor en donde dice: este ejercicio cobra importancia tanto a la hora de explicar los fenómenos que pueden derivarse del cambio estructural relacionado con el aumento en ciertos servicios de las ciudades, es decir, cuando yo tomo decisiones de política pública que optan hacia el mejoramiento o el aumento en la participación de la población en cierto sector de la economía. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo yo no con el crecimiento económico, sino con la pobreza y la desigualdad? ¿Cómo se va a comportar eso a partir de esa decisión que tomé? Como a la hora de fomentar o elegir entre distintos sectores productivos para desarrollar políticas de fomento productivo a nivel local. Entonces ya no actúo sobre la incertidumbre, sino que sé a qué sector de la economía le tengo que apuntar para reducir estas variables socioeconómicas. Ahora bien, la inclusión de sectores informales de la economía en el análisis puede arrojar resultados muy interesantes, visto desde la óptica de la diversificación de la economía. Es decir, aquí se considera que muchas economías que no hacen parte del capitalismo, del mercado formal, también generan excedentes, es decir, también generan beneficios para la sociedad. Entonces, visto desde este punto de vista, pues también reducen la pobreza y la desigualdad. Claro, lo ideal es que todos estemos en el sector formal, en el mercado, pero pues la realidad es otra. Entonces tenemos que también analizar esos sectores informales y qué está pasando allí. Por último, el hallazgo de los mecanismos causales nos permiten ser más acertados al momento de diseñar e implementar las políticas públicas. Si yo sé cuál es la dirección de la correlación, pues básicamente lo que me está diciendo es si algún sector de la economía me está generando pobreza y desigualdad, pues ataco ese sector. Si ese sector es simplemente consecuencia otro resultado de la pobreza y la desigualdad, pues tengo que buscar otros mecanismos causales hacia estas variables socioeconómicas. Bueno, hasta aquí mi participación, y seguimos con mi compañero Juan Guillermo López. Ahora bien, vamos a comprender que la desigualdad social tiene distintas formas de reproducirse dentro de la ciudad, y para ello vamos a comprenderlo a través de 4 grandes aspectos. El primero, el lugar en donde vivimos, los tugurios en los que habitamos en Latinoamérica. El segundo, el acceso a la educación y la calidad que recibimos en medio de ella. El tercero, la violencia a la que nos vemos enfrentados. Y finalmente, comprendemos cómo la desigualdad de género y el sexo pueden llegar a impactar en el crecimiento de la desigualdad social. Respecto a los tugurios, que el autor determina que es una expresión de desigualdad dentro de las ciudades, cabe destacar que la ONU en el 2006 mencionó que aproximadamente el 20 o el 30% de la población no tenía títulos de propiedad, es decir, no contaban con un documento legal que los hiciera acreedores de estas casas, de estos lugares en los que habitaban. Sin embargo, ahondando más,
nos dimos cuenta que estas urbanizaciones, estos tugurios como se denominan propiamente, aparecen en zonas deprimidas de la ciudad, es decir, que han ido quedando rezagadas al crecimiento mismo de la ciudad a través de la accesibilidad a transporte, bienes y servicios, calidad respecto al hábitat. Y adicionalmente también se presentan este tipo de formas urbanas en las periferias de las ciudades, en zonas completamente aledañas a la vida económica, social, cultural, política, de movilidad, entre otros factores que sí se pueden llegar a presentar en otras regiones de las urbes. Sin embargo, ¿por qué se da esto? Gracias a las grandes migraciones, bien sean forzadas o selectivas, la violencia que se vive, el mismo comportamiento del mercado, la misma competitividad frente al uso y aprovechamiento de la tierra, pueden llegar a generar que las ciudades creen pequeñas ciudadelas, creen pequeños tugurios que empiezan a impactar en el desarrollo y en la calidad de vida de las personas, asimismo incrementando la desigualdad social dentro de ellos. Sin embargo, ¿qué sucede? Observamos en la gráfica que el 20% de la población latinoamericana vive en tugurios o espacios que son reproductores de la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que las oportunidades a las cuales estamos expuestas viviendo en estos tugurios, en estas zonas periféricas de la ciudad, me van a limitar el acceso a la ciudad. Asimismo, van a limitar el acceso y aprovechamiento y goce del espacio sobre el cual estoy habitando. Para el caso de Bogotá, que lo podemos ver en el mapa, observamos que los lugares con índices más altos de población vulnerable son los barrios o espacios que denominábamos como el Bronx, San Bernardo, Rafael Uribe, zonas periféricas como Bosa, San José de Bosa, Suba e inclusive partes periféricas de Kennedy, como lo pueden llegar a ser los límites entre Patio Bonito y Fontibón. Ahora bien, respecto a la educación, esta se encuentra en grave deterioro dentro de lo que conocemos como alta calidad o educación propicia dentro de Latinoamérica. La CEPAL particularmente menciona que la educación es uno de los pilares para la superación de la desigualdad social, dado que a mayores niveles de educación es menor el grado que tendríamos de pobreza. Es decir, con una educación de calidad, una educación accesible a todas las personas, podríamos llegar a tener mayores ingresos y mayores condiciones para mejorar la calidad de vida dentro de las urbes. En este mismo reportaje por parte de la CEPAL se identificó que había un patrón similar en todos los países latinoamericanos. ¿Qué quiere decir esto? Las zonas rurales, zonas periféricas, zonas de campo son las menos educadas de cada uno de los países. Sin embargo, vivir en la capital o vivir en ciudades y cascos urbanos municipales o cascos urbanos principales de los países me va a dar un potencial mayor al momento de desarrollarme. Así lo podemos evidenciar en la gráfica. Sin embargo, la educación no se limita solamente a la accesibilidad que tengo a ella, sino que también trae consigo factores bastante importantes de analizar, como son la etnia y el sexo. ¿Qué quiere decir esto? Para Latinoamérica, ser hombre representa un beneficio en niveles educativos, debido a que los hombres tienen mayor acceso a la educación que la mujer. Asimismo, ser población indígena o ser población minoritaria dentro de los países también representa un reto al momento de acceder a la educación, debido a que esta población no solamente tiene visiones y cosmovisiones distintas a los de los restos de Occidente, sino que también están limitados al momento de acceder y buscar educación de calidad. Ahora bien, para finalizar, y como se había mencionado en partes anteriores, tener un nivel educativo de escolaridad también impacta directamente en los ingresos que voy a obtener. Podemos evidenciar en la última gráfica
que a mayor nivel educativo alcanzado, mayor será la probabilidad de salir del índice de pobreza. Asimismo, abandonando la pobreza, se abandona la desigualdad social en Latinoamérica. Evidenciamos que quienes completan la educación universitaria tienen a acercarse a la línea cero en pobreza. Otro factor importante a analizar es la violencia, y en este punto le daremos un enfoque juvenil, debido a que esta también caracteriza una de las razones en cómo se da la desigualdad en Latinoamérica, particularmente orientada hacia la organización social, hacia la exclusión y marginalización que se produce en medio del desarrollo social, propiciando de esta manera la aparición de pandillas, aparición de guerrillas, aparición de gobiernos paralelos a los previamente constituidos. La CEPAL ratifica lo que mencionábamos en la parte justamente anterior, diciendo que las pandillas emergen como un efecto directo de la violencia estructural, de la conformación de ciudad, de todo ese proceso de desarrollo de la sociedad, debido a que como tenemos una carencia estatal, una carencia de control, necesitamos como seres humanos organizarnos de manera política, organizarnos bajo entidades de control que puedan llegar a limitar, cohibir o inclusive castigar el actuar. Y por eso es que empiezan a aparecer guetos o pandillas. Estas afirmaciones también vienen respaldadas por diferentes estudios e investigaciones, principalmente por la de Perea en 2015, Soto y Truco también en el mismo año, y todo el análisis que se le ha hecho a regiones como Honduras, México, Brasil e inclusive Medellín acá dentro de Colombia, en donde las conclusiones son muy discientes, particularmente 40 de las 50 ciudades más violentas o las 50 ciudades más violentas catalogadas, 40 de ellas pertenecen a Latinoamérica. Adicionalmente, el 40% de la población percibe que la seguridad en los países latinos o en los países y lugares de residencia consideran que se presentan constantemente robos o enfrentamientos e inclusive han sido víctimas de eso. Y por ello es que también este tipo de violencia y materialización de desigualdad me impiden acercarme a un modelo o un equilibrio social en donde todos tengamos las mismas capacidades o en donde todos podamos desarrollarnos de manera normal. Ahora bien, para finalizar, nos centraremos en temas de sexo, particularmente en el femenino, debido a que son la mayor población que conforman las familias o inclusive poblaciones de ciudades latinas. ¿Qué sucede? La mujer, al ser la mayor población, debe ser tenida en cuenta en todas las tomas de decisiones, planificaciones urbanas, en todos los ámbitos y aspectos que conforman la ciudad, llámese cultura, llámese política, llámese acceso al trabajo, conformación de las ciudades o pensar de las urbes, debido a que pues representan a la gran mayoría de la población. Particularmente pues desde 2016 en la nueva agenda urbana que se llevó a cabo en Quito, se destacaba que para poder conseguir una igualdad de género se tenía que tener una participación bastante fuerte de las mujeres dentro de los sistemas electorales. Sin embargo, al no tenerlas presentes actualmente, lo que se está haciendo es invisibilizar esa necesidad de generar una igualdad de género y pues se está antes fomentando más que la desigualdad pues pueda aumentar a través de este factor. Y como lo habíamos mencionado pues anteriormente y gracias a todo lo que se había adelantado en Hábitat 3, en la nueva agenda urbana y los comentarios realizados por parte de la CEPAL, se logró llegar a conclusiones importantes en donde se observaba que solamente el 15% de las mujeres ocupaban altos cargos como por ejemplo las alcaldías en Latinoamérica y que tan solo el 30% de la población de los concejales llegaba a ser femenina.
Entonces esto pues nos da una clara diferencia entre lo que concibimos como población, lo que queremos y la manera en que estamos planificando, asimismo según pensamientos de alguna u otra manera machistas para la concepción o desarrollo de las ciudades. Para finalizar, es importante destacar que no solamente estos cuatro aspectos son los que hacen que se reproduzca la desigualdad social, también tenemos diferentes, pero consideramos que los más pertinentes son estos cuatro que se acaban de destacar, debido a que ¿qué es lo que sucede? Que la segmentación que se tiene dentro de las ciudades, comprendida como el acceso a bienes y servicios, la calidad educativa, la disminución de la violencia, los conflictos internos entre las mismas poblaciones, las mismas grupos que se conforman o tribus que se conforman dentro de las ciudades, permiten disminuir justamente o abolir esa barrera de desigualdad social, y que todo esto va ligado a un acceso al trabajo, a una vinculación de todos los actores, en este caso como se menciona particularmente un pensamiento femenino dentro de la política pública de las ciudades, para comprender el territorio como un conjunto diverso en donde tenemos diferentes oportunidades, en donde tenemos diferentes capacidades para acceder a bienes y servicios, en donde tenemos que comprender que no toda la población se está desarrollando de manera equitativa, y que justamente es esta desigualdad social la que no permite que en Latinoamérica se desarrollen grandes procesos de innovación o grandes procesos de industrialización, comprendidos como la participación de toda la población en una misma línea o nivel económico. ¿Qué quiere decir esto? Que la competitividad urbana, la competitividad de la región debe primero atacarse a través de la disminución o la promoción del acceso de toda la comunidad latina a el trabajo, a los servicios, a la cultura, a la política, para así poder pensar en una sociedad mucho más industrializada, pensar en una sociedad mucho más competitiva internacionalmente, y que por ello se tiene que trabajar en un proyecto a largo plazo que impacte de manera directa en los diferentes índices. Claramente lo que sí se puede hacer es trabajar estos índices de manera junta, hacer cadenas que me impacten directamente, lo que en algún momento se llegó a plantear como cultura ciudadana, atacar qué tan cooperador somos, qué tan morales somos, qué tanto comprendemos la ley, qué tanto sabemos de cultura, qué tanto llegamos a percibirnos como sujetos castigadores, called punisher, free riders, en donde justamente podamos comprender el desarrollo de la sociedad como un todo, y cada uno de los factores sean analizados de manera particular, para así poder, pues como ya lo hemos mencionado y es el objetivo de este texto, lograr una competitividad bastante interesante.